a la imagen del país. Sin embargo, tira un manto de duda sobre toda la clase política, hablando de los fantasmas de la corrupción y de la narcopolítica. Yo creo que es bueno que ya el presidente Juan Carlos Varela deje de jugar con la imagen del país de esta manera y señale los nombres de las personas o de los políticos que pudieran estar vinculados con este tipo de situaciones. Es un discurso contradictorio porque nos habla sobre la gestión de un gobierno honesto y al mismo tiempo nos plantea las contrataciones de más de 11.000 millones de dólares durante su administración en obras públicas que tienen los mismos niveles de precio que las obras contratadas en la administración de Ricardo Martinelli. 11.000 millones de dólares en contrataciones, y el principal contratista del Estado es precisamente la empresa Odebrecht, quien fue su principal donante de campaña. Es un discurso engañoso porque le plantea a miles de familias panameñas de origen humilde que durante décadas han estado esperando que el Estado panameño les reconozca un pasivo, y plantea que estas familias van a recibir estos recursos por parte del Estado a través de la lucha contra la corrupción y de los recursos que el Estado panameño ha recuperado producto de esa lucha, lo cual es totalmente falso. No existen esos recursos. Todavía los supuestos 59 millones de dólares de los que hablaron en el escándalo de Odebrecht no han llegado. Y fueron miles de millones de dólares que se fueron por el drenaje y la cañería a las cuentas bancarias de empresarios y políticos corruptos. Pero además, estos CEPADEN van a ser redimidos durante la próxima administración, es decir, no durante la administración de Juan Carlos Varela. Además, desconocen el veto que le propinó él a una iniciativa similar que hace poco más de un año aprobó la Asamblea Nacional, precisamente con el propósito de beneficiar a estos cientos de miles de panameños. Y desconoce también la iniciativa que había sido presentada por diputados de nuestra bancada, con el mismo propósito en la pasada legislatura. Es un discurso contradictorio también porque nos habla de paz y de unidad nacional cuando con su actitud nos lleva a una confrontación institucional en su afán de tomar control de la Corte Suprema de Justicia, desconociendo su compromiso y el de su partido con el Pacto de Estado por la Justicia. Y en su discurso en el día de hoy notamos a un Varela agresivo, a un Varela retador, a un Varela que se cree, al igual que aquel rey francés del siglo XVIII, Luis XIV, el Estado soy yo, y amenaza a quienes le estamos sirviendo de valladar y de freno a su intención de tomar control de la Corte Suprema de Justicia y de nuestro sistema. Prevalece que el Estado se impone como si el Estado fuera Juan Carlos Varela. El Estado soy yo, dice Juan Carlos Varela. Es un discurso de campaña para defender su gestión. Después de 42 meses, Juan Carlos Varela sigue prometiendo lo que no ha podido ni podrá cumplir en los 18 meses que le restan. En Panamá seguimos padeciendo una situación de inseguridad sin precedentes y además nuestro sistema de salud pública está al borde del colapso. Sin embargo, el discurso de hoy del presidente de la República desconoce esa realidad, que sí reconocen la mayoría de los panameños. Y por último,
se pretende, después de 42 meses y los claros señalamientos a él y su partido con la corrupción de Odebrecht, de ser quien dirija el esfuerzo de la sociedad panameña en la lucha contra la corrupción. Él y su partido están indiciados en ese escándalo, que es el más grande escándalo de corrupción en la historia de este país. Y como partido político de oposición, queremos en el día de hoy reiterar nuestra aspiración, primero, de ponerle freno a las intenciones del señor Juan Carlos Varela para tomar control de la Corte Suprema de Justicia y de nuestro sistema judicial, para encubrir la posible participación de personeros de su partido y del pasado gobierno de su propio partido en el escándalo de Odebrecht. Y queremos también aprovechar la oportunidad para hacer un llamado, una vez más, a los diputados de la bancada de Cambio Democrático, para que juntos consolidemos un frente de resistencia contra la intención del señor Juan Carlos Varela de querer imponer, utilizando todos los resortes del poder del Estado, estas dos nominaciones. Y a estar vigilantes para que una vez que derrotemos la aspiración del señor Varela para la aprobación de estas dos magistraturas, de quienes serían posteriormente los designados por el Ejecutivo. Y finalmente queremos hacer un llamado a la reflexión. Todavía estamos a tiempo de evitar una confrontación sin precedentes en la historia de nuestro país. Pero depende de la madurez, depende de la sensatez que en el día de hoy no la hemos visto o no lo hemos escuchado en el discurso de Juan Carlos Varela. Hemos visto testarudez, hemos visto intransigencia, hemos visto irresponsabilidad, pero todavía hoy él está a tiempo de recapacitar, él y su gabinete, para cumplir con su palabra, cumplir con el pacto de Estado por la justicia y reconsiderar esas designaciones, porque de seguir por este camino sin duda vamos a un enfrentamiento institucional probablemente sin precedentes en la historia de la República de Panamá. Muchísimas gracias. ¡Un Panamá vivo! Buenas tardes. Sobre el tema de los magistrados, magistradas, hay una consolidación por parte de los diputados del PRD. El PRD ya ha hecho varias reuniones de bancada. Como se sabe, estábamos en fechas de asueto, en receso de la Asamblea. Muchos de los diputados son de áreas rurales, de áreas apartadas. No en todas las reuniones pudimos contar con la participación de todos los diputados, pero sí de la inmensa mayoría, y con aquellos que no participaron de las reuniones sí han podido comunicarse con la dirección del partido o han hecho propiamente manifestaciones públicas a través de redes sociales respaldando la decisión de la dirección del partido, que ya no es solo una decisión de la dirección del partido, sino también de nuestra bancada de diputados, de manera que nosotros esperamos ver a una bancada consolidada, coherente con el discurso de la dirección del partido y también respaldando esta posición que no solamente es la decisión de la dirección del partido, sino que lo respalda la inmensa mayoría de los ciudadanos panameños. Este llamado que hicieron a los diputados del Cambio Democrático, solamente por este tema en particular, lo que acaba de hacer el señor Pedro González. Bueno, lo manifestamos en conferencia de prensa anterior. Si los diputados del Cambio Democrático se mantienen en su posición, pudiéramos estar, y el señor Varela insiste en la ratificación de estas dos propuestas para la Corte Suprema de Justicia, pudiéramos estar hasta el nacimiento de una nueva mayoría en la Asamblea Nacional, en la que durante los últimos 18 meses el señor Varela y su bancada quedarían en franca minoría en la Asamblea Nacional. Pero Miguel, usted habla de que no se
cambia lo que está ocurriendo en este momento, podría haber un enfrentamiento institucional. ¿Me podría decir a qué se refiere exactamente con esto? Bueno, el señor Varela desconoce la facultad que tiene la Asamblea Nacional por su propia cuenta de tomar una decisión conforme lo establece nuestra Carta Magna para aprobar o no las designaciones en los nombramientos a la Corte Suprema de Justicia. Y durante varias semanas, desde el órgano ejecutivo y desde otras instituciones del Estado se estuvo ejerciendo presiones, como se hizo durante la administración panameñista de Mireya Moscoso hace 16 años para imponer 2 magistrados en la Corte Suprema de Justicia. A ese enfrentamiento nos referimos. Pero algo que debe quedar claro es que la composición que hoy tiene la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional riñe con el artículo 162 de la Constitución y riñe con lo que establece la ley que norma al Parlamento panameño. La proporcionalidad en la representación de las bancadas no se respetó al momento de constituir la Comisión de Credenciales y por eso la bancada más pequeña, la bancada que menos diputados tiene de las 3 más grandes, es decir, la bancada del Partido Panameñista, con tan solo 16 curules frente a las 26 del PRD y a las 25 de Cambio Democrático, tiene 4 escaños de 9. El PRD tiene 3 escaños y Cambio Democrático solo 2. Y yo creo que esto es algo que pudiera revisar el Pleno de la Asamblea Nacional en los próximos días. Diputado, nuevamente el presidente hace mención de la narcopolítica. ¿Cómo cae eso para ustedes, ya que la población, cuando menciona este tema, lo que pide es que se haga la denuncia correspondiente en las instancias pertinentes? Sí, yo creo que él actuó de manera muy irresponsable, empañando la imagen del país de manera generalizada. No es la primera vez que lo hace. Más bien pareciera una maniobra de intimidación, pero al final no se sabe en contra de quién, porque el señor Varela no hace los señalamientos directos. Y si existen evidencias o elementos que vinculen a políticos de partidos o de sociedad civil con este tipo de prácticas, él o cualquier funcionario o cualquier ciudadano está en la obligación de presentar las denuncias correspondientes. Sin embargo, no lo hace y creo que esta es una de las principales razones por las que estamos frente a un discurso contradictorio, en la que él dice defender la imagen del país, sin embargo la empaña con sus palabras. Pero cuando Miguel, ustedes han llamado a un frente común con Cambio Democrático. ¿Ya ha habido algún acercamiento con este partido para enfrentar al Panameño? Los diputados, ellos entienden, el Partido Cambio Democrático está en medio de una contienda que nosotros respetamos, es una contienda interna, ellos están disputando los liderazgos y eventualmente surgirá una nueva dirección política después del 21 de este mes. En esa circunstancia pudiéramos hablar de conversaciones entre partidos políticos. Por lo pronto lo único que ha habido es conversaciones entre diputados de nuestra bancada y diputados del Partido Cambio Democrático. Señor González, el presidente en su discurso decía que no aceptará el respeto ni chantajes de liderazgos insensatos. Además, que estaba listo para librar otra batalla si era necesario para defender la democracia. ¿Cómo lo interpreta? Bueno, por eso en nuestras palabras dijimos que se trataba de un discurso agresivo, coercitivo, amenazante, chantajista, extorsionador. Y por eso estamos aquí en conferencia de prensa junto a la mayoría de los diputados de nuestra bancada y con la dirección del partido para decírselo a la sociedad panameña. ¿A qué se refería Juan Carlos Varela cuando hablaba de liderazgo insensato? Bueno, eso habría que preguntárselo a él. Si apelar a la institucionalidad, señalando de que nadie está por encima de la Constitución y la ley, ni siquiera el presidente de la República, quien pudiera en un momento determinado ser objeto de una investigación por parte del Parlamento panameño, es ser insensato, entonces todos debemos actuar de esa manera. Ese es su criterio, pero no es el criterio de esta dirección política ni de este partido. Él, al igual que todos los panameños, está sometido a la Constitución y la ley.
y sobran los señalamientos públicos, reconocidos además públicamente por personeros de su partido, de su vinculación con los dineros sucios de Odebrecht, en un monto cercano a los 12 millones de dólares, cuando él ante el Tribunal Electoral reconoció solo haberse financiado con 9.7 millones de dólares. Pareciera que quien financió realmente la campaña del señor Juan Carlos Varela fue Odebrecht. Y ahora podemos saber por qué fue Odebrecht, a pesar de todos sus cuestionamientos, quien construye el proyecto en Colón, del que tanto se jacta y que nosotros decimos tiene el mismo nivel de precio que el proyecto de Curundú, contratado durante la administración del señor Martinelli, y que, como hemos denunciado en reiteradas ocasiones, tiene un enorme sobreprecio. Los apartamentos más caros de Panamá, deben saberlo los panameños, en suelos que eran del Estado, son esos de Curundú, y ahora lo serán también los de Colón. Y si durante la administración de Ricardo Martinelli hubo corrupción y ese dinero iba a parar a las cuentas bancarias de políticos y de empresarios corruptos, la gran pregunta que tenemos que hacer los panameños, con estos mismos niveles de precios, con los que también se contrató la segunda línea del metro, ¿quién se está robando la plata del Estado panameño hoy? Eso es lo que debemos preguntarnos los panameños. Eventualmente se sabrá. Eventualmente se sabrá, porque así como se ha investigado durante esta administración parcialmente algunas de las contrataciones de la pasada administración, durante el próximo gobierno sin duda serán las investigaciones que correspondan sobre las contrataciones de este gobierno. Muchísimas gracias a todos.